tal? Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro primer tema. Y como recordarán, en la primera sesión nosotros vimos las fases del proceso administrativo, que son planeación, organización, dirección y control. Espero que hayan resuelto sus ejercicios y hayan estado en contacto con sus tutores para resolver cualquier duda que hayan tenido al respecto. Bien, en esta segunda sesión nosotros vamos a hablar acerca de los principios del proceso administrativo y de las diferencias que existen entre los autores más reconocidos, o bueno, los más relevantes de este tema del proceso administrativo, las diferencias que existen entre las concepciones del proceso para cada una de ellas. Bien, vamos a ver entonces los objetivos de esta sesión. Identificará los principios del proceso administrativo y analizará y contrastará el proceso administrativo de acuerdo al punto de vista de diferentes autores. Vamos a hablar de los principios fundamentales del proceso administrativo, pero antes de esto me gustaría poner en el pizarrón las 4 fases del proceso administrativo para que las recuerden. Son 4, recuerden, y nuestra quinta, que es la integración, y para que las tengan en mente y veamos de qué estamos hablando. ¿Ok? Bien, nosotros vimos en la sesión pasada planear, organizar, dirigir y controlar. Y vimos el quinto elemento, que era la integración. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de los principios fundamentales del proceso administrativo. Vamos a iniciar con el primero, que es el de la planeación o el de planear. Primero, la previsión. La previsión, que es una de las partes que Agustín Reyes Ponce nos dice que tenemos que hacer, bueno, pues se debe planear de la forma más precisa posible, pero hay que tomar en cuenta el riesgo. Como les comentaba en la sesión pasada, pues nosotros podemos prever situaciones. Dentro de la planeación podemos, si hacemos un adecuado análisis tanto del entorno como de lo que tenemos dentro de la organización, podemos prever los diferentes escenarios que se pudieran presentar, elaborar estrategias que nos permitan subsanar esos problemas que pudiéramos tener y hacerlo de la forma más precisa posible, auxiliándonos de las herramientas como la investigación de operaciones o las herramientas matemáticas que auxilian a la administración en su aplicación. Hay cosas que no vamos a poder prever. Ninguna empresa podría haber previsto el terremoto del 1985, tampoco la recesión en los Estados Unidos, tampoco, bueno, los elementos naturales en los países. Todas son cosas que no podemos prever. Pero sí hay cosas que están en nuestra mano y que el administrador con su conocimiento va a poder prever. ¿Para qué? Para eliminar el menor riesgo posible. Nosotros durante esta carrera de administración y comercialización van a haber materias que los van a capacitar para poder aplicar estas herramientas y técnicas de la administración para eliminar los riesgos en la toma de decisiones cuando planeamos. Bien, la segunda es la objetividad. Esta en lo particular me gusta muchísimo porque nos dice que nosotros no debemos tomar decisiones con base en susceptibilidades, con base en sentimientos del momento, impulsos, etcétera. La objetividad en la planeación nos dice que tenemos que tomar decisiones con base en hechos y cifras, verificar el pasado, lo que sucedió anteriormente y ver
qué es lo que podemos hacer para el futuro con base en nuestro pasado. No niego que habrá personas que tengan buenos inclinaciones, sentimientos, latidas. Pero creo que lo más importante es que nosotros tengamos un sustento en la ciencia de la administración para la toma de decisiones, ya que estamos eliminando el menor riesgo posible, porque lo que nosotros queremos es alcanzar nuestros objetivos. Entonces, bueno, me gusta mucho la objetividad en la planeación porque nos dice que hay que tomar decisiones con base en datos y no en elementos subjetivos. La medición. En la planeación tenemos que integrar elementos que nos permitan medir los resultados. No podríamos y no concebimos un plan no medible. No se me ocurre ninguno porque no conozco ninguno que haya podido ser medido, pero si acaso hubiera alguno, creo que estaban en un error. Y que habría que establecer mecanismos en la planeación de medición para nuestros objetivos y saber si planeamos de forma adecuada, si analizamos de forma adecuada y si establecimos estrategias de forma adecuada. Y finalmente, la flexibilidad. La flexibilidad nos dice que los planes deben tener un margen para poder modificarlos en caso de ser necesarios. Piensen cuántas veces en su vida planearon algo que no resultó. Muchas, ¿no? Muchas. No conozco a nadie que haya planeado y que todo le haya resultado tal como lo planeó. Pero sí conozco muchas personas, muchos administradores con un buen conocimiento que no lograron al objetivo principal, pero que lograron encauzar el camino dada la flexibilidad de sus planes. ¿Se fijan qué importante es lo que digo? Lo que digo es que el administrador debe tener una capacidad de reacción y los planes que él elabore deben tener la flexibilidad necesaria para que puedan enderezar el camino o reencauzar en caso de ser necesario si hay algo que ocurre en forma imprevista y que no haya sido planeada en un principio. ¿Ok? Bien, estos son básicamente los principales, valga la redundancia, los principales principios de la planeación, aunque cuando entremos al tema de planeación nosotros vamos a ver con muchísimo más detalle. Entonces vamos a recordar que nosotros tenemos que planear previendo lo que pueda ocurrir en el futuro y no angustiarnos tanto de lo que no sabemos que pueda ocurrir, que son pues cosas que no están en nuestras manos. Hay que tomar en cuenta que cada plan tiene un riesgo o conlleva un riesgo y hay que minimizar el riesgo de fracaso de ese plan. Hay que siempre tomar decisiones en planes con base en hechos, no en sensibilidades, no en cuestiones subjetivas. Tratar de que este plan o elaborar este plan de tal forma que sea medible y por supuesto hacer este plan para que podamos tener un margen que nos permita reencauzar en caso de ser necesario. Bien, vamos a hablar ahora de los principios de la organización. Como nosotros recordamos, la organización es el segundo paso del proceso administrativo. Ya planeamos, ya dijimos hacia dónde vamos, ya vimos todo lo que deben llevar nuestros planes flexibles, considerando el riesgo y con base en hechos. Ahora vamos a ver cómo van a ser los principios de la organización. Bueno, la especialización. La especialización es uno de los principios más importantes en la organización. La especialización hace que pueda aumentar la productividad. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de que
el empleado o el operario o la persona encargada de un trabajo adquiera una cierta pericia para realizar su trabajo con algunas estrategias establecidas en los planes iniciales, puede ser capacitación, mejora, estudios, etcétera, podríamos llegar a una mayor productividad. Como dicen en el lenguaje coloquial, pues la práctica hace al maestro. Y entonces habría que apostar a la especialización, habría que aplicar la especialización en la organización. Y el segundo es la unidad de mando. Me gustaría dibujar un diagrama en el pizarrón para que pueda explicar más ampliamente esto de la unidad de mando. Lo voy a poner para acá atrás porque no quiero borrar lo que puse. Bien, si ustedes observan este diagrama, es un organigrama, es la representación de la estructura en una organización, en una empresa. Ese es el típico organigrama de una pequeña empresa. Bien, tenemos entonces al director 1 y al director 2 y al gerente 1 y al gerente 2. De acuerdo al dibujo, el gerente 1 podría recibir órdenes tanto del director 1 como del director 2. Asimismo, podría hacerlo el gerente 2. Si existe alguna discrepancia en las dos cabezas de la organización, va a existir conflicto en el siguiente nivel de la estructura en la organización. ¿Eso cómo se traduce? Conflicto, desastre. ¿Por qué? Porque no tenemos una unidad de mando, un mando. Tenemos dos mandos. Y si los dos mandos no piensan lo mismo, actúan lo mismo y deciden lo mismo, cosa que veo muy difícil, pues entonces los demás tendrán conflicto y no sabrán a quién obedecer. Uno de los principios fundamentales de la organización es que cuando se establece la estructura se determine precisamente a la unidad de mando. Todos los empleados en una organización o todos los niveles jerárquicos en una organización deben tener una sola unidad de mando, que estoy diciendo una redundancia, es decir, deben obedecer a uno y solo un jefe. Y solo uno y un jefe debe ejercer la autoridad sobre ellos. A eso llamamos la unidad de mando, establecer una sola función, un solo jefe. En caso contrario, lo que esperamos en esta empresa, y lo garantizo y lo aseguro, es conflicto. Bien, esto debe ser así. Hay esquemas más interesantes en donde tal vez director 2 pueda ser asesor o director 2 pueda ser subdirector, etcétera, pero siempre respetando unidad de mando. El equilibrio autoridad-responsabilidad, derivado de elaborar una estructura eficiente en la cual se otorga la responsabilidad y la autoridad a cada uno de los jefes dentro de su límite. ¿Cuál es el límite de mando que puede tener el director 1 sobre del siguiente nivel y ellos a su vez del siguiente nivel jerárquico? Hay que establecerlo perfectamente en la organización para evitar conflictos. Lo que yo les decía en la sesión pasada es que tú puedes tener un producto maravilla en el mercado o inclusive puedes tener una organización maravilla, pero si existe el conflicto vas a ocupar muchos de tus recursos en tratar de resolver el conflicto. Conozco empresas que en el interior son como si estuvieras en la mitad de la selva, ¿no? Escuchando ruidos por todos lados.
¿Qué genera eso? Una mala organización y no seguir los principios de la organización. El conflicto daña como si fuera un corrosivo, daña a los elementos de la estructura de la administración, si la estructura de la organización, perdón, los daña y los va corroyendo poco a poco. Cuando el conflicto existe y no se soluciona inmediatamente, entonces es como si el ácido hubiera entrado y hubiera destruido toda la estructura. Asimismo, para evitar esto, nosotros tenemos que respetar esta línea de responsabilidad-autoridad, tanto como dar la responsabilidad que se debe ejercer y hasta dónde está el límite de la autoridad. Y por otra parte, también los principios de la organización nos dicen que debe existir un equilibrio entre un equilibrio dirección-control. Ahora el grado de delegación debe corresponder a los controles adecuados. Bien, debe existir una buena coordinación entre la dirección y el control que éste ejerza y la delegación que haga para que se pueda tener una organización eficiente. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Aunque lo vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de organización. Realmente el objetivo de la organización con todos estos principios es crear un conjunto de personas que trabajen en equipo, integradas con un objetivo claro hacia dónde deben ir y que respeten su estructura y su jerarquía. Tanto en las pymes como en las grandes empresas no nos sirven los hombres orquesta por muy capaces que sean. Tampoco nos sirven las personas que trabajan en equipo pero que hacen todo, y tampoco nos sirven las personas que no desean integrarse a los equipos. Todos esos no los queremos y no los necesitamos porque no son parte de la organización. La organización nos dice quién hace qué y cuándo lo debe hacer, en qué momento, hasta dónde está el límite de lo que debe hacer. Bien, vamos a hacer un resumen entonces de los principios de la organización. Estos son la especialización, en donde, como les dije, pues la experiencia hacia el maestro para tener resultados más beneficiosos en cuanto a la productividad. La unidad de mando debemos responder a uno y solo un jefe. Un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad con el jefe y dirección, un equilibrio entre dirección y control. Bien, pasamos al tercero, que es los principios de la dirección. Como les menciono y lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a ver esto más a detalle cuando entremos a cada uno de los temas. Estos serían los principios, pues los más importantes para que se vayan dando una idea grande de lo que estamos hablando. Y ya después, bueno, los vamos a puntualizar muy a detalle, ¿sí? Recordemos que el proceso administrativo solamente tiene resultados positivos o nos da buenos resultados si lo aplicamos en forma sistemática y ordenada. Bien, en cuanto a los principios de la dirección, tenemos el primero, que es la coordinación de intereses. ¿Los intereses de quiénes? Pues de los que participan en el logro de los objetivos. ¿Quién participa en el logro de los objetivos? ¿Los puso el director? ¿Se ayudó con los gerentes? Y tomó opiniones de los operarios. ¿Quiénes tienen interés en el logro de los objetivos? Toda la organización. Toda la organización debe tener interés en el logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos organizacionales o los objetivos de la empresa o los organizacionales tienen comunión, deben tener una empatía con los objetivos personales. Es decir, me gusta estar en esta empresa, me siento a gusto estando en esta empresa, el trabajo que yo hago y lo que sé que contribuye a los objetivos, ¿me es importante? Sí. Estamos contribuyendo de forma positiva al logro de los objetivos. Por ello tiene que haber una coordinación de intereses. ¿De quién es la tarea de coordinar estos intereses? De la dirección o de la fase de la dirección.
en donde a través de ciertas herramientas de la administración podemos lograr que los empleados y los empleados en general, todos los integrantes de la organización, tengan empatía con los objetivos organizacionales. Créanme que la mente, siendo el instrumento más poderoso del ser humano, si no siente empatía, simpatía por los objetivos para los cuales está trabajando, no va a rendir lo suficiente y vamos a tener un decremento en la productividad, dejando de obtener pues los resultados que quisiéramos haber esperado, simplemente porque no hay esta coordinación de intereses, que es una tarea de la dirección, es uno de los principales, es uno de sus principios. Bueno, la impersonalidad del mando. La autoridad no obedece a intereses personales. Bien, cuando nosotros en la fase de la organización delimitamos hasta dónde debe ser la autoridad de quien la ejerce, lo que estamos haciendo es dándole esa impersonalidad al mando. Pero se lo damos en una forma mecánica. Acuérdense que tanto la dirección como la organización pertenecen a las fases mecánicas de la administración. Cuando nos toca ejecutarlas en la dirección, se debe respetar que la autoridad no debe ser eso, ¿sí? Debemos respetar que no debe obedecer a intereses personales. Y ahí entraríamos, yo creo, en cuestiones de ética y de personalidad de directores que toman, servicio a intereses personales cuando debe ser enfocado a una sola cosa, que es el objetivo de la organización o el objetivo de la empresa. Y bueno, vamos a ver ahora la última, que es la resolución de los conflictos. Bien, nosotros como administradores trabajamos con elementos humanos. De hecho, una de las definiciones de administración nos dice que la administración es lograr que se hagan las cosas a través de otros. Y ahí está inmerso siempre el elemento humano. A menos de que tengamos una empresa que sea completamente mecanizada, aún así tendríamos que contratar a alguien que accionara las máquinas, por lo tanto siempre vamos a trabajar con recursos humanos. La sociología, la ciencia de la sociología y la psicología, que intervienen como auxiliares de la administración en este caso, nos dicen que siempre existe conflicto en las sociedades humanas. Eso es por naturaleza. Lo que no es por naturaleza es no resolverlos. El director o la dirección debe tener las habilidades suficientes para la resolución de los conflictos en forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto no es una palabra negativa, no se refiere a pelear, se refiere a tener diferencias cognitivas de una persona con otra. Y eso es natural, no somos los mismos, no pensamos lo mismo y no crecimos inclusive en el mismo medio. Eso implica diferencias entre nosotros. Pero lo que sí puede lograr la dirección con una adecuada herramienta de integración de personal es hacer que las personas trabajen juntas, trabajen en forma efectiva y creen equipos de trabajo eficientes y eficaces. Esto es, la dirección siempre tendrá conflictos que resolver, conflictos con la sociedad, conflictos con su segmento industrial, con su organización e inclusive con los mismos directivos. No hay empresa que no tenga conflictos, lo cual no quiere decir que sean empresas negativas, sino castigaríamos a todas las empresas del mundo. Lo que sí hay es la resolución positiva de los conflictos, aprendiendo de la experiencia, tomando lo que más nos funciona y sacando lo más positivo posible de la experiencia de tener conflictos dentro de la organización, de tal forma que podamos orientar, de tal forma que podamos retroalimentar a nuestro director o a la dirección de qué es lo que está sucediendo y por qué están surgiendo los conflictos. Entonces,
Bien, estos serían los principales, los que contamos para la dirección. Acuérdense que estamos hablando de los principios del proceso administrativo y veríamos entonces hay que hacer que todos participen en el logro de los objetivos, que la dirección tenga clara cuál es el límite de su autoridad y que bueno, no obedece a intereses personales. Y finalmente, utilizar las herramientas y técnicas necesarias o a disponibilidad para aprender de los conflictos y hacer de ellos una experiencia positiva que nos ayude a evolucionar como personas, como integrantes de una organización y como empresa en lo general. Y por último, vamos a ver los principios de la fase del control. En primer lugar sería fijar estándares. Yo había hablado antes acerca de los indicadores. Hablamos de indicadores financieros o indicadores en el país como tasas de natalidad, Producto Interno Bruto, etcétera. ¿Qué son esos? No son otra cosa más que estándares. Y esos estándares nos dan el parámetro de medición para el cumplimiento de los objetivos. Un objetivo se escribe que sería como el propósito a lograr y el estándar sería la medición que le estamos dando a ese propósito para saber si estamos cerca o lejos de lograrlo. Recuerdo una experiencia profesional en la que una empresa se puso como estándar la entrega del producto en 3 o menos días. Ese es un estándar, es decir, es fijar un elemento de medición que nos permita verificar al futuro si cumplimos o no con ese estándar. Conocemos estándares conocidos, tenemos estándares conocidos como lo es el de Domino's Pizza, que entrega en menos de 30 minutos, o la pizza es gratis. Ese es un estándar, lo que hace que la Domino's establezca sus procedimientos de trabajo, sus procesos de trabajo para tener la pizza lista en menos de 20 minutos más 10 minutos de entrega. ¿Sí? Tenemos muchísimos estándares como, lo que podría ser la meta diaria de ventas. En alguna tienda departamental en donde estuve por algún tiempo, solían poner a las empleadas de piso de venta, solían poner su cuota diaria en dinero que tenían que vender para cumplir con su objetivo mensual de ventas. Esto resultaba muy bien, dado que la empleada se mentalizaba en ese estándar o en ese objetivo diario para cumplir con el objetivo del mes. Y mentalmente hacía también, obviamente, el cálculo de sus comisiones y sabía si estaba llegando o alejándose de las comisiones. Pensaba en lo que ella iba a obtener de resultado a través de el trabajo de estándares. La medición por estándares en algunos casos resulta incómodo o poco práctico. Algunos de los errores que se tienen en la administración es considerar que las mediciones o la fijación de estándares son metas que no se van a cumplir. Créanme que en mi experiencia he visto que las personas que se manejan por estándares están más acostumbradas a ser más productivas, puesto que tienen una medición constante. Y a final de cuentas no somos más que eso, objetos y sujetos a mediciones para verificar nuestro propio desempeño. Y como administradores también es bueno estar viendo cómo vamos logrando este logro de los objetivos. Por eso es muy importante que en la empresa se acostumbren a fijar estos estándares y acostúmbrense a medir los estándares, a medirse conforme a los objetivos. Conozco empresas que los ponen en pizarras grandes y los empleados cuando entran a la empresa o cuando salen de la empresa saben su resultado diario y no les incomoda saber cuál es su resultado diario.
y el principio de excepción, que nos dice que el control es eficaz si se concentra en cosas que no salieron desde el principio. ¿Cuáles son las cosas que no salieron desde el principio? Pues precisamente estas excepciones que se hacen, ¿no? Y el control nos dice uno de sus principios que resulta más eficaz si nos concentramos en lo que no salió mejor. Podría resultarles una falacia o quizás un error el concentrarnos en lo que no nos salió bien. Podríamos pensar un poco y meditar acerca de que lo que no sale bien lo podemos hacer mejor. Y el control nos dice que tanto no lo hicimos bien, ¿sí? Bueno, vamos, por ejemplo, cuando alguien tiene una cuota, hablando de ventas, cuando alguien tiene una cuota de ventas de 1.500 unidades y logró 1.499, seguramente lo que hizo mal fue el no atender bien a un cliente, que fue la venta que no tuvo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una meta de venta de 1.500 unidades al mes y logramos 200 unidades, creo que sí estamos haciendo algo mal y que podríamos tomar este principio de excepción, que es concentrarnos en lo que salió mal, es aprender de la experiencia negativa o de la experiencia del fracaso o del no cumplimiento, más bien para no llamarlo fracaso, y entonces hacer que los factores que hicieron que no lo lográramos hagan que lo logremos la siguiente vez. Para eso nos sirve el control. Y finalmente, en cuanto al control, el principio de garantía de objetivo, que sería localizar las fallas o desviaciones e implementar acciones correctivas. Bien, la garantía la garantía del objetivo nos dice que a través de las tareas del control nosotros podríamos garantizar que llegamos a un objetivo. Obviamente eso no es verdad. Lo que sí podemos garantizar es que vamos a localizar las fallas o desviaciones que hubo en las ejecuciones para saber dónde estuvo el error y entonces corregir esas desviaciones y lograr que se llegue al objetivo. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a un lugar donde no conocemos el camino, pero gracias a unos mapas, pues localizamos la ruta más adecuada, como si estuvieran llenando estos papelitos de laberintos, ¿no? Entonces, trazamos la ruta más adecuada a ese lugar a donde no hemos ido, pero de cuya información nos hemos previsto. Si nosotros nos conformamos con el mapa y lo que nos dijeron, muy seguramente vamos a tardar más tiempo del esperado en llegar al sitio a donde pretendemos llegar. Pero si nosotros en el plan que estamos haciendo para llegar a ese sitio, además de la documentación, nos informamos de los pueblos aledaños que no aparecen en el mapa, nos informamos de las rutas más convenientes a través de toda la información que existe disponible, y créanme que hoy en la red hay una gran cantidad de información. Si nosotros aseguramos llanta de refacción, aseguramos lugares en donde haya gasolineras, mecánicos, etcétera, si por alguna razón tenemos un problema en el recorrido de ese camino, tendremos elementos que hagan que nosotros podamos reubicar el camino o recomponer la ruta más bien. Mientras más información tengan al respecto, mientras más información se haya conjuntado, nos va a permitir corregir estas desviaciones que se plantearon en un principio para llegar al lugar en forma eficiente. No es lo mismo llegar, por ejemplo, a Chiapas en 8 horas que en 12 días. Créanme que hay una gran diferencia al respecto. Entonces, el control es una herramienta que utilizamos para corregir las desviaciones que puedan existir. Bien, haciendo un resumen de los principios del control, diríamos que primero es la fijación de estándares. Bueno, no van en ese orden, pero sería la fijación de estándares,
concentrarnos en lo que se hace mal para recapitular y además localizar las fallas para recomponer el camino. Bien, básicamente lo que hemos visto ahora son los principios del proceso administrativo y estos principios nos van a ayudar a la aplicación más eficiente de cada uno de los procesos. Además de que, bueno, aclaro que los vamos a ver con más detalle y algunos otros principios que no están mencionados aquí para podernos, pues, ir capacitándonos en el buen arte de la aplicación del proceso administrativo. Bien, como conclusión de esta parte les dejo de nuevo la lámina del proceso administrativo para que lo aprendan muy bien. Son solo 4 pasos y el quinto, que es la integración, que nos ayuda a integrar todos estos pasos. ¿Bien? Como les decía la sesión pasada, nosotros trabajamos con estas 4 fases de la administración, pero que no son, no todos los autores las han considerado como únicas. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer vamos a ver de forma pequeña, porque no vamos a ver a todos los autores de la administración, que son muchísimos, y sus aportaciones, las principales diferencias que existen entre lo que uno piensa del otro. Bien, entonces antes de entrar en las diferencias o similitudes de los autores con respecto al proceso administrativo, es importante conocer la evolución de las escuelas del pensamiento administrativo. Esta lámina que estoy mostrando ahora nos habla de la evolución que ha tenido el pensamiento administrativo, aunque me gustaría aclarar que el pensamiento administrativo surge desde que surge el hombre. El hombre primitivo ya se las ingeniaba para planear, organizar, dirigir y controlar. A partir de que el hombre nómada deja de serlo y se integra a tribus u organismos sociales, a partir de entonces se está aplicando ya la administración. No lo sé, me gustaría imaginar que ese mismo hombre primitivo que vivía solo también ejercía una autoadministración, si pudiera llamarse así, de sus propios elementos para lograr sus objetivos de forma más eficiente. Alguna vez un maestro me dijo que la administración había surgido porque el hombre era flojo por naturaleza. Yo creo que sí. Ahora con todo lo que hemos aprendido en la administración, creo que sí, el hombre es flojo por naturaleza, y esa flojera que tiene lo llevó a descubrir nuevas técnicas y herramientas para hacer las cosas en forma más rápida y con menos trabajo. Y a partir de ahí creo que surgió la administración, que la administración es lograr los objetivos de forma más eficiente. Si lo traducimos en idioma primitivo, pues sería hacer menos cosas y con mejores resultados, ¿no? Bueno, empezamos con la escuela clásica, empezamos con Smith y Taylor. Esto es a partir de los años 1890 y hasta nuestros días, porque algunos principios los principios de la administración y las 4 fases de la administración se empezaron a construir desde esta era. Estamos hablando de, más de un siglo de pensamiento administrativo que fue demostrado científicamente y que es tan absoluto que lo seguimos aplicando tal cual en nuestros días. Empezaríamos entonces con la escuela clásica. Después vamos con la escuela del conductista y del comportamiento humano. Una vez que Smith, Taylor y sus seguidores hicieron las bases de la administración científica, entonces ellos pues fueron con algunos detractores criticados porque no observaban al ser humano. La escuela conductista y del comportamiento humano se acercaron un poco más al comportamiento humano como un elemento integrador de la administración.
La escuela de sistemas, que habla de procesos. Nosotros en estos temas vamos a hablar acerca de la escuela de sistemas, o nos basamos en la escuela de sistemas. La escuela de las contingencias, que es responder a eventos inesperados. Y finalmente la escuela moderna de la administración, que estamos viviendo hoy, que vamos a seguir viviendo hasta que surja una nueva corriente fuerte que nos agregue una flechita más en este diagrama y que nos diga que estamos más allá de la modernidad, tal vez, no sé, la escuela de los robots. Bien, vamos a iniciar entonces con Henry Fayol. Como les decía, él es de la escuela clásica, de la escuela científica, y él nos determina las fases de la administración como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Bien, cualquier similitud con lo que tenemos en el pizarrón no es casualidad, sino aprendizaje de las escuelas de la administración. Estamos hablando, acuérdense que de los años 1900, y Fayol visualiza las fases de la administración en estas 5 fases, pero él las integra todas. Nos dice que planear es ver hacia el futuro. La organización Fayol se centra en la organización solo en la creación de las estructuras, lo que veíamos en el pizarrón en esta parte, creación de las estructuras. La dirección, que es guiar y orientar hacia el logro de los objetivos. El control, que es ver que sucedan los planes. Y bueno, la coordinación o integración en este caso, que es enlazar, unir y armonizar los 4 pasos de la administración que vimos. Sería muy difícil que viéramos todas las contribuciones de Fayol, por eso tomé solo este pequeño extracto. Sin embargo, en los libros recomendados en la bibliografía ustedes pueden ver las aportaciones de Henry Fayol, que son muy, muy grandes, pero sobre todo muy valiosas. Lo increíble de todas ellas es que pues se siguen aplicando en nuestros tiempos. Aquí tenemos también la fotografía de Fayol para que lo conozcan. Y bueno, tenemos las definiciones o los pasos, las fases del proceso administrativo por Harold Kuntz y Cyril O'Donnell. Ellos trabajan independientemente por su parte. Cada uno de ellos tiene sus propias contribuciones a la administración, así como las tiene Fayol o Taylor Smith, pero en algún momento en la historia se juntan y contribuyen en definir para nosotros lo que ellos conciben como los pasos las fases del proceso administrativo. Vamos a verlas. Estas serían para ellos la planeación, la organización, la dirección y el control. Me acabo de saltar la tercera, que es la integración de personal. Me la salté porque ese es el elemento que se diferencia de las demás contribuciones de los autores que nosotros vamos a ver. Y ellos hacen integración, o sea, nos dan una fase de integración, pero ellos nos hablan de la integración de personal. Ellos le dan mucha importancia a que todo esto, es decir, la fase de la planeación, la organización, la dirección y el control, sean pues entendidas o absorbidas por el personal de la organización. Nos dice que la integración de personal debe ser el dotar y mantener con recursos humanos los puestos que prevé la estructura organizacional. Bien, esto es que una vez que se han llevado a cabo las tareas de la organización, ¿sí?, aquí se establezcan las estructuras organizacionales y que se elaboren planes o acciones para mantener a estos elementos considerados como recurso humano, llamado personal, se logren mantener dentro de la organización, dándole así la importancia que tiene las personas dentro de la organización.
dándoles así su categorización y su permanencia dentro de la organización como algunos de los elementos más valiosos, ¿sí? Bien, entonces ellos le dan mucho peso a la estructura organizacional que debe estar bien definida para que la organización funcione en forma adecuada. El respeto que se pueda llevar a cabo al respecto de, bueno, el respeto que se pueda llevar de conservar la estructura es de valor para la organización y se integra entonces como una fase más. Vamos a ver ahora también al autor George Terry. Él nos habla también de lo que él considera las fases de la administración, ¿sí? Y él nos habla, bueno, más bien en lo que él nos dice nos da como algo más para aplicar en la organización de lo que él considera cada una de las fases. Fíjense que conforme va pasando la historia, aún así, aún los autores se vuelven más técnicos, más aplicables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Fayol, que es muy, muy teórico, y tenemos a Terry, que ya es un poco más práctico. Y entonces él nos dice que la planeación es la respuesta a las preguntas de qué es lo que va a hacerse, dónde se va a hacer, cómo y cuándo. Fíjense qué práctico es él, ¿no? Entonces nos dice, si respondes a estas preguntas, bueno, estarás ejerciendo la planeación. La organización, que es quién va a hacer qué, o sea, qué va a hacer cada uno de los elementos o este personal que tanto defienden nuestros autores anteriores, qué es lo que van a hacer, cómo se van a relacionar unos con otros, cuál va a ser el ambiente físico en el que van a estar y cuál va a ser la autoridad que se va a ejercer de unos con otros, ¿sí? Y el control, que es dar seguimiento al trabajo planeado. A la diferencia la estoy resaltando con negritas en la diapositiva y nos habla de ejecución. No tenemos dirección y sí tenemos ejecución. Lo que el autor George Terry hace es sustituir la dirección por la ejecución. La da más como un elemento de acción que como un elemento estático. Y él nos dice que en la ejecución este aspecto consiste en hacer que el empleado quiera trabajar de buena voluntad y con entusiasta cooperación. Bueno, todos los que tenemos personal a cargo sabemos que eso de buena voluntad y entusiasta cooperación no es tal, ¿no? Sino que lo que en estas palabras el autor tal vez nos quiera decir es que logremos motivar al personal para el logro de los objetivos a través del uso de herramientas de la administración, y esto se traduce pues en un empleado que accede de buena voluntad a hacer el trabajo y con gran entusiasmo porque está motivado en el logro de los objetivos. A veces, ¿saben qué pasa? A veces hay que interpretar un poco lo que los autores nos dicen para que podamos tener, un entendimiento más preciso de lo que es la administración, ¿no? Entonces, obviamente el autor Terry no nos habla de este asunto de buena voluntad como lo entendemos hoy, que sería como esperar que las personas sean buenitos y hagan las cosas. No es tanto así. Bien. Y por último vamos a hablar de el profesor, el maestro Agustín Reyes Ponce, quien nos da las fases de la administración como la planeación, en donde nos dice que debemos determinar el camino concreto de acción que habrá de seguirse, es decir, darnos esa guía, ese timón del barco, le decimos, para saber hacia dónde queremos dirigirnos. Para él eso es la planeación. La organización, que es la estructuración técnica
de las relaciones en un organismo social. Esto, que suena un poco rebuscado, pues no sería otra cosa más que las estructuras de la organización en forma técnica. Él nos da muy buena técnica para organizar a la empresa. Me voy a pasar la diapositiva y regreso. Bueno, no voy a ver esta, que es la integración, que son los procedimientos para dotar a la organización de todos aquellos recursos necesarios para su más eficaz funcionamiento. Y bueno, la dirección, que es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada persona y grupo de una organización. Fíjense cómo el maestro Reyes Ponce ya nos da una definición más exacta, que es esto: impulsar y controlar, vigilar las acciones. Y bueno, este elemento integrador que en la lámina pasada veíamos que nos dota de elementos para hacer que esto funcione, la utilización de los recursos para hacer que esto funcione de forma más eficiente. Y por último, el control, que es establecer el sistema o método que nos permitan medir los resultados actuales y pasados en relación con los esperados. Es decir, él nos dice que habríamos de establecer mecanismos que nos permitan medir los resultados. ¿Es casualidad que lo que están viendo es el modelo de Reyes Ponce? No es casualidad. En realidad el maestro Reyes Ponce ya es un poquito más actual, y entonces bueno, ya tiene la conjunción de todos los demás autores, y él nos da como un resumen. A partir de, van a encontrar en la bibliografía que revisen y en los documentos de administración que tengan a la mano, van a encontrar algunas otras más variantes de lo que es el proceso administrativo. Sin embargo, y tomando como base al maestro Reyes Ponce, pues nosotros queremos trabajar con estas cuatro fases, considerando siempre que los tenemos que integrar, ¿sí? Cuando ustedes, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes lean un texto de administración o consulten un texto de administración, interpreten lo que están leyendo y después lo empaten con lo que hemos visto en estas sesiones, para que lleguen a un pensamiento de conclusión, creando ustedes a sí mismos su propio conocimiento. El último autor que vemos, James Stoner, que es, bueno, él es reconocido por sus estudios en planeación estratégica, y él nos dice planear, organizar, dirigir y controlar. No tenemos variantes en ese, pues como les decía, hay otros muchos autores que nos dan estos 4 pasos, también no son exclusivos. Bien, con esto terminamos la unidad, el tema número 1, es la sesión número 2 del tema número 1. Y vimos nosotros cómo se vincula el proceso administrativo con las organizaciones. Nosotros vimos el proceso administrativo considerando 4 fases: planear, organizar, dirigir y controlar. Los principios de cada uno de ellos para que los podamos aplicar, su naturaleza y finalmente la concepción que tiene del proceso administrativo cada uno de los diferentes autores en un breve recorrido por la historia de la administración. De este tema podemos hablar muchísimas sesiones porque es muy amplio y hay muchos autores de administración. Yo les recomiendo que además de hacer sus actividades de aprendizaje, su examen parcial y su examen final, tengan un poco de curiosidad a ver si lo que les estoy diciendo es cierto, y verifiquen por ustedes mismos en la bibliografía de qué nos hablan otros autores diferentes a los que hemos citado en esta sesión. Les aseguro que van a encontrar pensamientos que concluyan acerca de que ustedes también como yo van a pensar que el proceso administrativo solamente son 4 fases y una más, que es la integradora. Como pudimos observar en este breve recorrido por el pensamiento de autores, básicamente tenemos 4 elementos del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir
y controlar. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en esta sesión. Recuerden mis recomendaciones, estén en contacto todo el tiempo con sus tutores para que puedan resolver sus dudas. No se queden con ninguna duda, amplíen el tema, tengan curiosidad y busquen por ustedes mismos en la bibliografía y bueno, creen su propio pensamiento, que es una frase que le robé a Gandhi y que hoy se las comparto. Muchas gracias.